Gracias, Señor, por este lindo tiempo. Gracias, Señor, por este nuevo amanecer, por esta nueva oportunidad que tú nos estás dando de vida, de hoy poder respirar, hoy poder comenzar un nuevo día, una nueva mañana, abrir nuestros ojos y contemplar un nuevo amanecer. Posiblemente algunos ver a nuestra familia, Señor, ya. Gracias, Señor, porque tú nos has guardado. Gracias porque hoy es un nuevo día. Hoy es un nuevo despertar, Señor, y estamos seguros que tú vas a hacer cosas grandes en medio de este pueblo, Señor. Creemos, Dios, que tú estás haciendo algo bonito en medio de todo lo que está pasando cada mañana, que cada palabra, Señor, que tú nos estás dando, sabemos que es medicina para nuestra alma. Sabemos, Señor, que tú tienes esa palabra puntual para cada uno de nosotros. Ahí donde mis hermanos están en esta mañana, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo sea tocando cada vida, cada corazón, que seas tú consolando, Señor, a aquella persona que está quizás descorazonada, aquel que está pasando por momentos difíciles, que seas tú dándole fuerzas, que seas tú, Señor, levantándole un día más, una nueva mañana, una nueva oportunidad, donde dice tu palabra, Señor, que son nuevas cada mañana, Señor, tus misericordias, y creemos en esta mañana que tus misericordias, Señor, se extienden un día más. Por eso estamos aquí, Señor, felices, contentos de poder hoy abrir nuestros ojos, de poder ver, Señor, la hermosura de este nuevo amanecer, de poder estar aquí reunidos, Señor, en medio de nuestros hermanos, aún cada uno en sus lugares, pero Dios, sabiendo que por la fe, Señor, estamos aquí unidos. Sabemos que tú estás obrando, Señor, en medio de esta sala, en medio de estas reuniones, que tú te estás moviendo, Espíritu Santo, que tú estás ministrando cada vida y cada corazón. Hoy te pedimos, Señor, por favor, que hables a nuestra vida. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mis amados y amadas, muy buenos días. Qué bueno podernos encontrar una vez más. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas en esta linda mañana, en este nuevo tiempo que el Señor nos está regalando, que seguramente será un tiempo maravilloso. Quiero felicitarles por el valor, por la valentía, por la perseverancia de seguir aquí, recibiendo palabra de Dios, recibiendo instrucciones. Sabemos que es lo que más necesitamos en este tiempo. En un tiempo tan difícil, tan complicado, lo que más necesitamos nosotros es apoyarnos en Dios. Lo que más necesitamos es tomar su palabra, comenzar a vivir su palabra. Lo que más necesitamos en este tiempo es ser restaurados por medio de la palabra de Dios. Organizar nuestras vidas, que es lo que se trata. El libro de Génesis es un libro donde es la introducción a todo lo que es la vida, y en este libro de Génesis Dios lo que está haciendo es eso, organizando cada pieza, colocando cada momento en su lugar, colocando cada episodio en nuestras vidas, mostrándonos cómo manejar cada situación, cómo manejar cualquier problema, cualquier dificultad, porque hasta el día de hoy hemos venido estudiando cómo Dios, a través de diferentes personajes, ha venido, Señor, mostrándonos experiencias, ha venido mostrándonos cosas buenas y malas, cosas para aprender y para copiar y seguir, imitar y seguir avanzando en eso, pero también cosas que no son agradables ante los ojos de Dios, y nos ha venido mostrando las consecuencias de lo que está pasando. Por eso esta serie la hemos titulado Viviendo por la Palabra. Y hoy quiero tocar un tema. Ya entramos al capítulo 37, vamos a estar mirando los primeros versículos de este capítulo 37 de Génesis, donde nos habla de un personaje bien interesante que es José. Y vamos a tocar un tema que he titulado Alístate para cumplir tu sueño. Diga conmigo, este es el tiempo de alistarme para cumplir mi sueño. Hay cosas que seguramente tú tienes para realizar. Tal vez hubo episodios en tu vida donde arrancaste con mucho auge, con muchas ganas de emprender cosas, de hacer cosas bonitas, pero que sucedieron eventos, momentos en tu vida que tal vez a tu alrededor se levantaron robadores de sueños, y que eso quedó frustrado, eso quedó ahí como que ya en remojo, y como que después, y muchos ya abortaron sus sueños, abortaron sus metas y todo lo que tenían en un momento determinado. Vamos a estudiar la historia de este hombre. Aquí en este capítulo 37 reanudamos nuevamente la historia de esa línea descendente de Abraham, donde tocamos a Abraham, Isaac y Jacob, y llegamos a esa cuarta personalidad que es importante en la Biblia, que es quizás de los más destacados en esta última parte del libro de Génesis, que es José. Aquí hasta el final del capítulo, digamos 50, donde terminamos Génesis, vamos a estar hablando de José.
Y esto me llama mucho la atención y bueno, me puse a analizar un poco por qué Dios le da tanta importancia a José. Seguramente que tiene muchísimo que enseñarnos el Señor a través de la vida de este hombre José. Porque José es la figura central de aquí en adelante, y aunque hemos considerado diferentes temas de la familia, y aquí vamos a tocar algo en lo que tiene que ver aún con la familia de Jacob, el capítulo de aquí en adelante, 37 y los que siguen, se va a centrar mucho en lo que es José. José es un personaje bien interesante. Yo diría que podría ser inclusive mucho más interesante que los demás personajes, porque de cierta manera los primeros capítulos hasta donde hemos estudiado han tocado muchísimos tópicos, muchísimas personas, pero si nosotros miramos lo que falta, más o menos unos 13 capítulos que falta por estudiar de Génesis, Dios le da muchísima importancia a este hombre. Seguramente, como les dije anteriormente, habrá mucho que aprender de él. Y yo creo que la primera razón es que José fue considerado como una persona recta, una persona honorable, una persona que podríamos decir que fue un ejemplo viviente de la palabra. Fue un hombre que caminó de una rectitud tremenda, y él puede ser un gran modelo para nosotros en esta vida, y creo que él es un ejemplo claro de esas palabras que el apóstol Pablo en alguna oportunidad escribió a la carta que dirigió a los filipenses. En el capítulo 4, versículo 8, donde el apóstol Pablo le dijo a ellos, le dijo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es amable, todo lo que es honorable, si hay alguna virtud, si hay algo en el cual merece elogio, en esto meditad. Entonces, noten que en la vida de José, que es el que vamos a estar estudiando, encontramos muchísimas características. Un hombre que caminó rectamente, un hombre que quiso hacer las cosas de la mejor manera. Y aquí ya hay una enseñanza bonita para nosotros, y por eso hablamos que podría ser un buen ejemplo para nosotros, porque fue un hombre que tuvo una mentalidad bonita, que tuvo unos buenos pensamientos, que él siempre se dirigió a hacer lo bueno, que se dirigió a hacer lo honesto, se dirigió a hacer las cosas importantes, las cosas agradables a Dios, aunque nadie lo viese, aunque nadie estuviese ahí al tanto y pendiente de lo que él hacía. Él siempre fue un hombre temeroso de Dios, y por ese temor a Dios, él se guardó y se evitó muchísimas cosas. Seguramente que a esta altura de tu vida tú has escuchado ya la historia de José, y José representa esas grandes virtudes, y por eso tenemos que entrar a analizar algunas cosas que son bien importantes. Y yo creo que el segundo motivo por el cual el Señor le da tanto énfasis a este hombre es que no se encuentra en la Biblia otro personaje, otra persona que haya tenido una experiencia que se parezca tanto a Jesucristo en esta tierra como la tuvo José. Por eso es que es importante poder analizar, porque seguramente que Dios, a través de cada episodio que vamos a estar tocando aquí en adelante, va a tocar nuestra vida, va a ministrar a nuestro corazón, y seguramente el Espíritu Santo comienza a trabajar al interior de nosotros para que miremos qué cosas tenemos que ajustar. Si bien es cierto, en el Nuevo Testamento nunca se compara, digamos, nunca se muestra a José como un tipo de Cristo, sí podemos encontrar que hubo muchas cosas en su vida que son mencionadas, y que hay muchas similitudes que refuerzan que este hombre caminó rectamente. Y si nosotros miramos el modelo de modelos, que es nuestro Señor Jesucristo, vamos a encontrar que Jesús fue honesto, fue recto, fue puro, se guardó siempre. Y bueno, nunca se comparará absolutamente a nadie con el Señor Jesucristo. Pero este es un hombre de carne y hueso como lo fuimos nosotros, y por eso podemos aprender muchísimas cosas en este personaje, en esta historia. De hecho, de esta línea de José es donde viene la descendencia, donde nos conduce al Mesías, es decir, al Señor Jesucristo. Este fue un hombre verdaderamente que vale la pena entrar a analizarlo. Vamos a mirar entonces los primeros capítulos de Génesis, capítulo 37. Aquí Jacob estaba viviendo en Canaán, y es allí donde comienza toda esta historia de José. Y al leer estos primeros versículos nos va a llevar a la familia de Jacob y la causa de una disensión que ustedes conocen un poco la historia de él. Dice el versículo 1 que habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas de sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José, Israel entiéndase Jacob, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez,
y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Aparentemente, Jacob se había trasladado al sur de esta ciudad, al sur de Belén, y había llegado a una región conocida como Hebrón. Ahí en esa ciudad de Hebrón, ustedes recordarán que es donde Abraham había instalado su casa. Y ahí llega él. Nosotros recordamos aquel sitio como ese lugar de adoración que estuvimos estudiando en algún momento, el lugar de comunión con Dios. Y noten que la escritura comienza a mostrar algo importante, y con excepción de José y de Benjamín, los otros hermanos de José o los otros hijos de Jacob eran jóvenes muy problemáticos. Eran jóvenes que Dios necesitó bastante tiempo para que ellos pudieran aprender la lección, para que Dios pudiera tratar con sus vidas, con sus corazones, porque eran personas realmente difíciles, personas complicadas. Si nosotros observamos este texto que estamos leyendo, vamos a encontrar el énfasis que se da de José de aquí en adelante. Es decir, se cambia el personaje de Jacob y comienza a tocar ya la historia de José. Este incidente que está mostrando aquí la escritura tiene lugar cuando, según lo que nos narra, él tenía 17 años, era un joven, era un adolescente. Él se encontraba, tal vez era el más joven que se encontraba en el campo en esa época, cuidando ovejas, apacentando el rebaño. Benjamín no estaba, Benjamín es el hijo menor, no estaba porque era muy pequeño todavía, era muy niño y seguramente pues él se quedaba en su casa. Pero si era José el que estaba ahí de una forma diligente, trabajando, haciendo labores. Y esto ya comienza a enseñarnos un personaje que fue un personaje bastante diligente, un personaje que fue bastante obediente, que fue sujeto a su papá. Y bueno, de cierta manera José era un buen muchacho. José era una persona que no le generaba problemas. A diferencia pues de que hemos notado de los hermanos que eran un poco conflictivos. Y esta lección nos ayuda a entender algo, porque al parecer Jacob no había aprendido todavía la lección de lo que sucedió en su propio hogar. Ustedes recordarán que en su hogar el papá Isaac tenía más predilección, más favoritismo por su hermano Esaú, y eso generó muchísimos problemas, generó muchísimos conflictos. Al parecer para este caso Jacob o Israel también estaba pasando por la misma situación. Tenía un favoritismo, según lo que nos muestra la palabra, por este hombre llamado José, por este chico, este jovencito. Parece que tenía un trato preferencial con él y eso obviamente estaba desencadenando en problemas y conflictos familiares. Y hay una enseñanza para nosotros, como lo hemos anotado en su momento, el cuidado que debemos tener nosotros cuando damos preferencia a uno de nuestros hijos. Nos damos cuenta que eso tarde que temprano va a generar conflictos. Ahora, uno puede entender y podíamos comprender los sentimientos de este hombre Jacob, porque recordemos que José es hijo de Raquel, y Raquel fue esa esposa que realmente él amó. Ustedes recuerdan que fue engañado y le dieron a otra mujer llamada Lea, pero que él amó muchísimo fue a Raquel, es decir, fue el amor de su vida y que no le importó trabajar 14 años con tal de casarse con ella. Y ahora le había dado, y fuera eso tuvo que esperar muchísimo tiempo, no es que si hubiesen casado ya hubiera nacido José, no, tuvo que esperar muchísimo tiempo para que por fin naciese un hijo y ese hijo se llamó José. Y claro, ya Raquel no está en el escenario, recuerde que Raquel ya ha muerto y parece que todo ese amor, ese cariño, ese afecto que sentía por Raquel, él lo desbordó sobre su hijo José. Y por eso parece que en su parte sentimental le decían, no, es que este es el hijo de la mujer que yo siempre amé y tenía seguramente ese trato tan bonito con él, ese cariño tan especial. Fuera de eso, los otros hermanos eran personas conflictivas, personas que le sacaban canas a ese pobre Jacob, pero José era un chico que estaba siempre ahí pendiente del papá. Y noten que la escritura dice que él estaba como pendiente de lo que hacían sus hermanos y decía, papá, mire, fulano de tal ha hecho esto, mire que Rubén ha hecho esto, mire que Leví ha hecho esto, y eso obviamente le generaba conflictos. Ya lo consideraban tal vez como el chismoso de la familia, y entonces como que lo miraban así de lejos, como que ya ni siquiera lo saludaban. Y fuera eso, el papá pues daba motivos también para que lo aborrecieran a José. Dice la escritura que le hacían una túnica, le hicieron una túnica de diversos colores. Y esto es importante entender, porque cuando uno analiza lo que eran las túnicas de esa época, las túnicas simplemente era un pedazo de tela que cubría delante y otro que cubría atrás y lo amarraban ahí con un cinto y esa era la túnica.
Pero cuando se mira un poco la historia y se estudia lo que fue la vida de José, se encuentra que la túnica de él era una túnica de manga larga. Bueno, tener túnicas de manga larga era algo preferencial, eso no era para cualquier tipo de personas, porque lo demás era un trapo adelante y atrás y listo, pero el de José tenía mangas largas. Entonces noten que hubo hasta una dedicación para hacerle un traje que fuera diferente al de los demás, había un cuidado especial con él. Y además de eso, dice que hay diversos colores. Las otras túnicas era un solo color y la tela como venía de una forma cruda. Pero la de José era una túnica de diversos colores. Era muy bonita. Entonces, todo eso hacía que los hermanos tuviesen cierta envidia y que guardaran siempre recelo y veían que José era preferencial para su papá. José siempre estaba ahí con el papá, siempre era el consentido, el que estaba ahí como el más mimado de la familia, y todo eso, repito, generó problemas, como también posiblemente puede generar problemas hoy en día en las familias, en la sociedad, y eso generó una serie de conflictos. Y bueno, se abrió una puerta para que hubiese pecado, ya hubiese celo, hubiera envidia, y entonces el ambiente en el hogar era un ambiente hostil. Y eso es lo que pasa, mis amados, porque normalmente cuando el ambiente se pone pesado en una casa, básicamente es porque hay pecado. Y eso hay que entrar a revisarlo. El pecado echa a perder las familias, el pecado destruye hogares completos. Y cuando se permite, cuando se concibe el pecado dentro del hogar, dentro de la familia, pues seguramente que eso va a generar muchos problemas. Hoy habrán mujeres, habrán hombres, habrán hogares que están pasando por dificultad, tendrán dolores de cabeza con algún hijo, con alguna hija, y cuando uno se pone a mirar la raíz de todo eso, dónde nace el problema, vamos a encontrar que el problema nace en el pecado que se está cometiendo. Y eso es lo que destruye hoy ciudades enteras. Eso es lo que destruye hoy comunidades enteras. Y no hay que darle otro nombre. La gente habla de rebeldía, la gente habla de que no sé qué más cosas, pero realmente Dios le da un solo nombre y ese nombre se llama pecado. Cuando hay pecado en el hogar, cuando hay pecado en la familia, cuando hay pecado dentro de un miembro del hogar, obviamente eso va a generar problemas, va a desencadenar en conflictos. Hoy se encuentran situaciones bastante difíciles en hogares y eso básicamente es porque se permitió pecado. Y aquí pues infortunadamente había un pecado que es el pecado del odio, el pecado de los celos, el pecado de la envidia, y todo eso comenzó a tejerse hasta el punto que desencadenó en cosas que son bien delicadas, que ustedes conocen la historia. Pero lo peor estaba por suceder. Aquí ya había un conflicto, aquí ya los hermanos lo veían así como lejitos. Es que no nos metamos con él porque él le cuenta todo a mi papá. Y bueno, y además mire cómo lo visten y una cantidad. Yo imagino todas las murmuraciones, los comentarios que hubo en el interior de todo esto. Pero si nosotros nos vamos al versículo 5 en adelante, vamos a ver que se complicó un poco más la situación. O sea, no solamente que ya José, lo veían como de una forma prevenida, no, ojo que ahí viene José Pilas, no digan nada, callados porque es que llegó José, tengan mucho cuidado. Ahora venía algo que se avecinaba, y es que los sueños de José que él tuvo, se los contó a sus hermanos, y eso hizo que lo odiasen entonces muchísimo más. Dice el versículo 5 en adelante: y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Versículo 8. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Pero noten lo que dice el versículo 9. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Cómo podemos nosotros explicar el comportamiento de José? ¿Por qué José iba donde su papá para contarle todo lo que estaba sucediendo? Y yo no creo que sean chismes, simplemente lo que él estaba haciendo era contar lo que él veía. Y seguramente él, en su manera honesta y transparente que tenía, simplemente le decía: papá, mire, mi hermano fulano de tal hizo esto que no me parece. Mire que mi otro hermano estaba haciendo esto. Mire que mi otro hermano tal cosa.
Yo creo que él era tan inocente que él no se imaginaba que en el mundo hubiese tanta maldad. Él sencillamente estaba haciendo lo que era lo correcto, lo bueno, lo puro, lo honesto. Él estaba haciendo lo que correspondía hacer. Como muchas veces sucede hoy en día, mis amados, que tú decides hacer lo correcto, lo que tienes que hacer, lo que dice la palabra de Dios, tratar de obedecer. Y ese obedecer a Dios, ese caminar como Dios manda, genera que muchos tengan envidia de ti. Genera que muchos comiencen a murmurar y a hacer comentarios y a burlarse y a hacer una cantidad de cosas, difamarte y criticarte y lo demás. Porque eso es lo que sucede en este mundo. Porque el mundo está acostumbrado a hacer maldad. El mundo está acostumbrado a lo bueno llamarlo malo y a lo malo llamarlo bueno. Y cuando encuentra una persona y cuando tú dices, yo voy a buscar las cosas de Dios, yo voy a comenzar a obedecer a Dios, yo voy a comenzar a caminar como Dios manda, genera conflictos. Porque los demás quieren que tú vivas también en el pecado y en la vida que ellos están viviendo. Aún tus familiares, aún tus hijos, aún tu esposo o tu esposa, las personas cercanas. Cuando tú decides en tu vida comenzar a hacer lo bueno, lo recto, lo honesto, lo puro, lo que es agradable ante los ojos de Dios, entonces comienzan a tratarte de que tú eres un fanático, que tú eres un religioso, que tú eres una legalista. ¿De cuándo acá tratar de obedecer a Dios entonces es legalismo, es fanatismo? ¿De cuándo acá en nosotros obedecer a Dios entonces es lo peor? Y eso el mundo lo califica. Este joven sencillamente estaba haciendo lo que había que hacer. Pero no se imaginaba, más adelante iba a entender que este es un mundo de maldad, que es un mundo de perversión, que es un mundo de corrupción y que es donde la gente quiere estar y donde está la mayoría de personas, donde hay un alto porcentaje. Y cuando se encuentra una persona que marca la diferencia, una persona que dice, no, yo no quiero seguir siendo deshonesto, yo voy a caminar rectamente, o si no, pon como ejemplo en el trabajo, que tú quieres hacer las cosas correctas, las cosas honestas, que tú quieres hacer todo transparente, ser fiel a esa empresa que te paga, esa empresa que ha confiado en ti. Entonces, cuando tú cumples los horarios, cuando haces lo que corresponde hacer, ¿qué sucede con los compañeros de trabajo, con las compañeras de trabajo? Que comienzan a tener envidia de ti. Y te comienzan a dar una cantidad de calificativos, de apodos y una cantidad de cosas. Eso sucede, mis amados. Eso le estaba pasando en la vida de este hombre, de este jovencito José. Por hacer las cosas rectas, por hacer las cosas buenas, por hacer las cosas agradables, se estaba ganando enemigos. Él un día de una manera inocente comienza a contar su sueño. Mire, yo anoche me soñé esto, pero lejos de imaginarse, seguramente que en su corazón nunca estaba el deseo de sentirse más, de inflarse delante de los hermanos y decir, es que yo sí y ustedes no. No. Él sencillamente contó lo que estaba pasando, contó lo que había soñado. Y eso seguramente entre los hermanos se veían y se murmuraban entre ellos, ¿quién se cree? ¿Cómo así que alguno de nosotros vamos a estar a los pies de él? Este está como loco, ¿cómo se le ocurre? Y eso generó muchas envidias. Y aún en ese segundo sueño que cuenta que no, que hay una estrella y el sol y que se van a inclinar y lo demás, entonces aún su papá dice, bueno, y le reprendía. Pero yo creo que José decía, papá, discúlpeme, ¿por qué me reprendes? Si es que yo simplemente estoy contando lo que he soñado, yo no estoy aumentando absolutamente nada. Eso es lo que Dios me ha colocado en el corazón y yo simplemente lo estoy compartiendo a ustedes. Entonces noten, mis amados, que el hacer las cosas correctas genera conflicto. Pero hay un sueño, y tú seguramente que tienes un sueño, y por eso estamos hablando en esta mañana de este tema, alístate para cumplir tu sueño. Dios tenía un sueño con él, y seguramente él dijo, yo voy a caminar como Dios me guíe, voy a hacer las cosas correctas, y es que cuando uno comienza a caminar por ese sueño que Dios le ha dado, genera este tipo de problemas, genera este tipo de inconvenientes, genera una cantidad de envidias y dificultades en la vida. Pero quiero decirte en esta mañana, quiero animarte, siga adelante. Camina en obediencia a Dios. No te dejes desestimar por aquellas personas que tal vez se burlan de ti, aquellos robadores de sueño que están en todo lugar. Muchos de esos robadores de sueño están muy cerca a ti, pueden ser familiares, personas muy allegadas a ti. Porque la gente quiere que vivamos en una mediocridad y que seamos igual que el montón, pero tú y yo fuimos llamados para ser diferentes. El Señor nos ha colocado un traje diferente y aunque estamos en este mundo, como dijo el Señor Jesucristo, estamos en este mundo pero no pertenecemos a este mundo. Por lo tanto, no te dejes llevar por la corriente del mundo, no sigas tras las pisadas de la gente del mundo. Tú y yo fuimos llamados para ser diferentes, para marcar una diferencia aunque genere conflictos, aunque genere problemas, aunque genere dificultades. Sabemos que tarde que temprano ese sueño se va a hacer una realidad. Así que alístate.
prepárate, comienza a decir, yo voy a caminar como Dios manda, y no importa que los demás se levanten, no importa lo que pueda suceder en mi vida, yo simplemente voy a creerle a Dios, y Dios nos ha venido formando, Dios nos ha venido capacitando, Dios nos está mostrando modelos a través de la palabra, de personas que creyeron, y ustedes como conocen la historia de José, entonces saben que al final Dios le dio la victoria, al final ese sueño, al final todo lo que él estaba diciendo, simplemente era un anticipo de algo que realmente iba a suceder. Hoy tú puedes tener ese sueño, tú hoy puedes tomarte de la mano de Dios y decir, Señor, yo voy a volver a soñar, yo voy a volver a creer, yo me voy a tomar fuerte de tu mano, Señor, porque sé que tú no me vas a dejar caer. Y en medio de todo esto, tú vas a ver que vienen problemas, dificultades, pero que Dios está contigo y que al final, con la ayuda de Dios, vamos a salir adelante. Porque Dios está con nosotros. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos pueden colocar un amén? Así que vuelve a soñar, haz las cosas rectas, haz las cosas como son. Y no te preocupes que los demás quizás avancen, que los demás tengan envidia, déjalos. El problema es de ellos. Noten que todas las predicciones que este joven estaba diciendo, este sueño que tuvo, al final todas se cumplieron. Ellos no estuvieron dispuestos a inclinarse ante él. Pero un día ustedes saben que ellos tuvieron que inclinarse, y ese día cuando se quitó todo, entonces dijo, wow, tenía toda razón. Y yo creo que en ese momento ellos dijeron, sí, aquel sueño que nos dijo cuando tenía 17 años se hizo una realidad hoy en día. Vamos a mirar algo bien importante porque aquí nos muestra una escena que nos muestra unas características para poder tomar de este hombre, de este jovencito José, que nos van a ayudar muchísimo. Por favor, acompáñenme al versículo 12 en adelante. Ahora en esta escena nos muestra cuando Jacob envió a José a encontrarse con sus hermanos. Ellos estaban en una región que era una población bastante grande, y según lo que leemos aquí en el verso 2 en adelante dice que después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel, entiéndase Israel y Jacob, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Noten cómo le tenía muchísima confianza, era su mano derecha, y lo envía a esa comisión. Y dice la escritura, y lo envió del valle de Hebrón y lo llevó a Siquem. Esta es una región que tiene una distancia más o menos de unos 20 kilómetros. Tuvo que caminar mucho este jovencito. Versículo 15. Y lo halló un hombre, noten lo que dice, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él, dice la escritura, para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí el soñador, ahora pues venid y matémosle y echémosle a una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Robadores de sueños, personas que quieren abortar los sueños, pero que no se dan cuenta que cuando Dios está en el asunto, que cuando Dios está respaldando, absolutamente ninguna maquinación puede contra nosotros. Por eso la escritura dice que ningún arma forjada podrá contra nosotros. Por eso es que tenemos que estar ahí tomados de la mano de Dios, porque cuando nosotros caminamos en integridad, sabemos que Dios nos respalda. Por eso no nos dejemos mover de eso. Sigamos ahí firmes. Sigamos ahí caminando en la obediencia a Dios, que aunque estemos en peligros, que aunque estemos en momentos difíciles, Dios siempre estará con nosotros, guardándonos y cuidándonos. Así que no temamos, andemos ahí, hagamos las cosas rectas. Aunque la mayoría haga lo incorrecto, nosotros mantengámonos ahí en esa fila de las personas que decimos, Señor, nos la jugamos toda contigo. ¿Qué estaba pasando aquí? En aquel tiempo, entonces Jacob y su familia vivían cerca de Hebrón, dice la palabra. Esta estaba situada más o menos a unos 20 kilómetros al sur de Jerusalén y de Siquem, una distancia similar, pero al otro lado, a dirección norte. Ahí él estaba y entonces lo manda. José va a esa comisión. Dice la escritura que José estaba apacentando las ovejas bastante lejos y entonces lo llama y dice, mire, necesito que por favor tú vayas,
necesito que vayas y busques a tus hermanos, dé una revisadita, pase revista a ver cómo están las cosas, cómo están sus hermanos, cómo están trabajando, por favor vaya allá. Me llama mucho la atención en primera instancia ver la obediencia de este hijo. No objetó nada, un contraste muy fuerte con la juventud, con los hijos hoy en día. Este es un hijo que le dan una orden, no era una orden fácil. Tenía que desplazarse, tenía que hacer un sacrificio bastante fuerte. Pero noten que apenas el papá llama a José, él dice, aquí estoy, ¿qué necesitas, papá? Y deja sus actividades, deja todo lo que está haciendo y dice, papá, yo simplemente lo que tú me digas lo voy a hacer. Es un joven que estuvo dispuesto, es un joven que estuvo disponible. Y apenas el papá le habla, apenas Jacob, Israel le habla, él dice, Señor, listo, aquí estoy, papá, si hay que hacer eso, yo voy. Y de una vez él emprende su viaje. Y recorrió un camino que era un camino que la Biblia nos muestra cuando miramos el mapa en la parte geográfica de esta región, era bastante distante. Y él no le interesó los peligros y lo demás, se va solo y él dice, no importa, yo voy allá, simplemente voy a cumplir la labor que mi papá me encomendó. Es una obediencia absoluta, sin objetar, sin cuestionar nada. Entonces ahí encontramos una característica, la primera característica, bueno, de muchas características, una de las características de José es que fue una persona bastante obediente. Si nosotros queremos tomar un ejemplo de una persona en la Biblia, José, como les dije al principio, José es un buen ejemplo. Parte y encuentra un terreno que es escarpado, no pudo localizarlo fácilmente y ahí entonces se encuentra con un hombre y el hombre le pregunta, ¿y usted para dónde va? Y dice, no, es que estoy buscando a mis hermanos. Y este hombre dice, no, ellos están mucho más lejos, están por allá en Dotán. Miren, este joven podría haber dicho, no, yo ya vine hasta acá, yo ya estoy cansado, yo me devuelvo y digo, no, papá, yo no los encontré, están por allá lejos, y yo que iba a ir hasta allá, no, papá, yo estoy muy cansado, y también imagínense ese viaje tan largo y lo demás. Pero él no hace eso, él ¿qué es lo que hace? Él dice, listo, estar en Dotán, bueno, pues entonces me voy para Dotán, pero yo tengo una tarea, yo tengo una comisión, mi papá me pidió que yo revisara cómo estaban las cosas, yo voy a cumplir eso. Es muy diferente a la negligencia, a la pereza, a la desidia que muchos hoy en día tienen cuando se les da la orden, particularmente los hijos que desobedecen, que hacen las cosas que quieren, que van por donde quieren, que no se sujetan hoy en día. Pero aquí encontramos un joven que es sujeto a su papá, un joven que es obediente y seguramente todas esas características, todas esas virtudes Dios las consideró para más adelante bendecirlo y recompensarle absolutamente todo eso. Entonces encontramos, número uno, en este joven José, que era un joven obediente. Una de las virtudes importantes para nosotros salir adelante, para nosotros ver realizados nuestros sueños. Estamos hablando hoy de alistarnos para cumplir nuestros sueños, pero quiero decirles que una de las cosas, uno de los requerimientos, una de las características que debemos tener para que Dios nos respalde, para que ese sueño se haga realidad conforme a como Dios nos lo ha colocado, nos lo ha mostrado, es que tenemos que ser obedientes. Pero número dos, yo también encuentro en este joven que fue un joven valiente, que no le importó exponerse a las fieras, a todo lo que estuviese ahí, la inclemencia del clima y lo demás, una cantidad de cosas que posiblemente estarían ahí avecinándose, pero él no le interesó eso. Él dijo, no, papá, pero eso es peligroso, pero mándeme con alguien, pero yo cómo voy a ir así, papá, mire, tenga en cuenta esto y esto. No, él no le interesó. Es una persona valiente. Un recorrido que era enorme, la distancia era enorme y tuvo que hacerlo completamente solo. Característica importante para nosotros, seamos valientes, mis amados. No nos acobardemos frente a las pruebas, frente a las dificultades. No nos dejemos desviar del propósito que Dios tiene con nosotros. Seamos valientes para obedecer la palabra del Señor. Seamos valientes para jugarnos la toga con el Señor y digámosle, Señor, aquí estoy, no importa lo que digan, no importa quién se levante en contra mío, no importa que me critiquen, no importa que me difamen, no me importa que se burlen, que me pongan apodos, eso no me interesa. Yo simplemente, Señor, voy a caminar contigo y si tú me has llamado, Señor, voy a ir hasta el final. Y seamos valientes, mis amados. Que tenemos que enfrentar muchas cosas, sí. Que tendremos que enfrentar problemas, sí. Desiertos, posiblemente sí. Fieras, posiblemente se levanten muchas fieras contra nosotros, pero estamos fuertes, tomados de la mano del Señor. Que vengan circunstancias difíciles, que hayan momentos de felicidad, momentos de tristeza, no importa, pero nos mantenemos firmes porque sabemos que Dios está con nosotros y que Dios nos va a dar la victoria y con Él pasaremos al otro lado del mar y allá cantaremos ese himno de victoria. Un día verán nuestros ojos, un día verán nuestra familia, y aquellos que nos critican, aquellos que nos difaman, aquellos que se burlan, un día tendrán que quedar callados diciendo, wow, verdaderamente lo que él decía, lo que ella decía es una realidad. Dios está con él, Dios está con ella, Dios los ha respaldado.
Por lo tanto, mis amados, sigamos valientes. Pero algo que me llama la atención aquí es que este joven, después de que llega a esa región y no los encuentra y le dicen, no, está en Dotán, él sigue. Y hay otro principio importante ahí de la vida de José, es la persistencia, mis amados, persistir, aunque tú no veas los resultados, aunque tú no veas los cambios, aunque tú digas en esta mañana, pero es que yo he tratado de hacer las cosas correctas y no veo resultados, he tratado de alinearme a lo que Dios dice, he tratado de sacar muchas cosas de mi vida, de cambiar, pero no veo resultados. Yo quiero decirte en esta mañana, persevera. Persiste hasta el final, sigue. La Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Este jovencito es un ejemplo grande de una persona que perseveró, una persona que persistió. A veces nosotros comenzamos sueños, comenzamos proyectos, comenzamos cosas bonitas, pero apenas se presenta el primer obstáculo, apenas se presenta la primera barrera, apenas se presenta el primer comentario, entonces desistimos. Muchas personas seguramente quieren seguir creciendo las cosas espirituales, pero alguien le dice, no, pero ¿ahora qué? ¿Se va a volver un fanático? ¿Ahora se va a volver un religioso? ¿Ahora usted qué va a cambiar de religión y lo demás? Y tú entonces te asustas y dices, no, sí, mejor para que no me digan nada, yo como que no vuelvo, y no persisten. Yo quiero decirles, esto hasta ahora, Génesis, es la introducción de todo lo que Dios tiene para nosotros. Durante todo este tiempo vamos a estudiar la palabra del Señor, aprovechando este medio, aprovechando esta herramienta, aprovechando aún la comodidad y en tu casa que puedas escuchar la palabra de Dios. Yo quiero decirte, persevera, persiste hasta el final. Hay cosas que pueden ser riesgosas, hay momentos donde tú quizás no te quieras levantar y yo quiero decirte, sigue adelante. Sigue ahí tomadito de la mano de Dios. Aunque tú no veas los resultados, tú debes tener claro que Dios está con nosotros y Dios es nuestra ayuda, es nuestro amparo, es nuestro refugio, es la roca fuerte en la cual nosotros nos podemos sostener. Así que siga adelante. Esto es bien interesante porque son características de este hombre y cuando uno ve los resultados finales de José, uno dice, uy, pero qué hombre tan de buenas. No, de buenas no, la suerte no existe. Suerte es preparación y estar ahí listos para que cuando Dios te quiera mandar una comisión, tú digas, aquí estoy listo, aquí estoy. Por eso, alistarnos para hacer realidad ese sueño implica tener que pagar un precio. Las cosas no son fáciles, porque tristemente cuando las cosas vienen fáciles, entonces no se valora. Por eso tenemos que pagar ese precio alto. Y tenemos que enseñar a nuestras familias, enseñar a nuestros hijos, que si tú quieres un sueño, hijo, quieres un sueño, hija, tienes que luchar y vendrán problemas, dificultades. Pero camina recto en las cosas de Dios. No te preocupes que cuando nosotros estamos con Dios tenemos la victoria segura. La victoria es para nosotros. Así que sigamos adelante. Sigamos ahí tomados de la mano de Dios. Perseveremos. Seamos valientes, seamos obedientes. Y nos vamos a dar cuenta que un día nuestros sueños se harán realidad. Pero vamos a ir concluyendo con esto. Ya nuestro próximo capítulo, o la próxima parte de este capítulo 37, vamos a mirar un poco más sobre la vida de este jovencito, lo que sucedió después de que llega ahí donde sus hermanos. Ustedes conocen toda la trama de lo que se dio ahí. Pero quiero, para terminar en esta mañana, añadir un par de cositas finales. Y son aquellas que vemos en lo que está sucediendo aquí con los hermanos, que es un fenómeno que se ha venido dando desde esa época y se sigue dando hasta el día de hoy, que son los celos y que es la envidia. Porque los celos y la envidia, mis amados y amadas del Señor en esta mañana, quiero decirles que son las culpables, son las responsables de tantas tragedias, de tanta convulsión que hay hoy en día en la sociedad. Donde la gente está más interesada simplemente por salir adelante y no le importa pisotear a los demás. Porque la gente hoy en día está simplemente ceñida en eso, en tratar de avanzar, de crecer y no les interesa a los demás. Esa envidia y ese celo siempre ha estado ahí. Y a pesar de tanto progreso que uno ve en el orden humano, a pesar de tantos avances del conocimiento, tantos estudios y lo demás en lo que tiene que ver con la personalidad, en lo que tiene que ver con todos los trastornos del ser humano, de todo lo que se trabaja en la sociología, en la psicología y en las diferentes áreas que se enfocan en lo que es el comportamiento humano, no se ha podido encontrar, o al menos moderar de cierta manera, este tipo de pasiones. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos que la Biblia nos relata del modelo de modelos llamado Jesucristo. El Señor Jesucristo fue destacado como una persona humilde, como una persona, a él no se le puede señalar absolutamente nada. Fue tentado en todo pero sin pecado. Se mantuvo en esa rectitud, haciendo las cosas honestas. Él es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Un hombre que fue transparente.
un hombre que caminó siempre haciendo las cosas correctas. Y noten que al igual que con José, y mucho más, en el Señor Jesucristo también a su alrededor se levantaron celos, se levantó envidia, y fue tan grave, fue tan alto, fue tan avanzado ese nivel de celos y de envidia, que hasta llevaron al Señor Jesucristo a la muerte en la cruz del Calvario. Sin embargo, Él se mantuvo humilde. Y quiero decirles, mis estimados amigos que están conmigo en esta mañana, seguramente tú ya sabes que cualquiera que sea la posición que nosotros ocupemos, no importa lo que tú hagas, no importa lo que tú tengas, siempre eso va a generar, siempre eso va a ser un objeto de celo, de envidia. Y también quiero decirles que por más que nosotros estemos caminando en las cosas de Dios, de repente salen como esos brotes de celo y envidia en nosotros hacia otras personas. Que tenemos que controlar eso, que tenemos que tener cuidado con ese tipo de pasiones. Y que no importa que los demás, no importa que la gran mayoría sean personas envidiosas, sean personas celosas, yo quiero decirte para terminar en esta mañana, nosotros tenemos que marcar la diferencia. Nosotros no podemos dejarnos llevar por esas pasiones. Nosotros no podemos actuar como actúa la gente que no conoce a Dios. En nuestra vida ya no tiene que haber envidia, en nuestra vida ya no tiene que haber celos. Son cosas que ya tienen que haber sido quitadas de nuestra vida. En el momento que nosotros conocemos, gracias a Dios, que nos hace el llamado y nosotros conocemos a Jesús, nuestra vida en Jesucristo, por medio del Señor Jesucristo, nuestra vida es cambiada. Jesucristo es el modelo para nosotros ver y saber cómo caminar en esta tierra. Cuando nosotros tenemos al Señor Jesucristo, cuando nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, usted sabe que viene el Espíritu Santo a obrar en el corazón de nosotros. Y comienza a producir ese fruto que se llama el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y que en contraste de nosotros tener celos, envidia y caminar como la gente que no conoce a Dios, entonces el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestro corazón y nos comienza a llenar de las cosas que son bonitas. Y entonces viene el amor, viene la paz, viene la paciencia, viene el gozo, que son las cosas que nosotros necesitamos en este tiempo. ¿Qué es lo que la gente necesita para poder contrarrestar toda la cantidad de maldad y todo lo que está pasando en este mundo? Viene la benignidad, viene la bondad, viene la fidelidad, viene la mansedumbre, viene la templanza, viene el dominio propio. Y eso es lo que nosotros tenemos hoy cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero tenemos que desarrollarlo. Que se genere envidia, que genere una cantidad de cosas y que los demás de pronto se burlen, el problema es de ellos. Pero nosotros vamos a caminar guiados por el Espíritu Santo. Por eso tú y yo somos diferentes. Por eso tú y yo, aunque aparentemente la gente nos vea como los demás, Dios ha colocado una túnica diferente para nosotros. Nosotros marcamos la diferencia. Aunque eso genere envidias, aunque eso genere celos, aunque eso genere comentarios, no importa. Nosotros sabemos que Dios nos respalda, que Dios está con nosotros. Así que este pasaje con el cual nosotros comenzamos hoy esta enseñanza, que es la palabra que el Señor nos dio en Filipenses capítulo 4, verso 8, es importante que se vuelva parte de nuestra vida, parte de nuestra carne, que nosotros validemos en esta mañana cómo está nuestra vida. Por eso, como el apóstol Pablo dijo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, caminemos en todo lo que es verdadero. Si tú sabes que estás haciendo algo que no es correcto, que no es verdadero, que es una trampa, que es una mentira, que es un engaño, saquémoslo de nuestra vida. Todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo que es correcto. Seamos personas correctas, justas. Seamos personas de palabra. Que volvamos a rescatar eso. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Personas de integridad, personas confiables. Personas que la gente diga, wow, mire, en esa persona se puede confiar. Personas que caminemos en pureza, que si tuvimos pecado, que si cometimos errores, pidámosle perdón al Señor y digámosle, Señor, a partir de ahora yo quiero ser una persona diferente, yo quiero ser una persona cambiada y no me importa lo que los demás digan, yo simplemente quiero caminar como tú dices en tu palabra. Que seamos amables, que seamos honorables, que seamos personas respetuosas. Que si hay alguna virtud para hacer, que si hay algo importante para hacer, que si hay algo importante para sembrar en esta tierra, que lo hagamos, mis amados. Esta vida es tan corta. Aprovechemos, dejemos un buen legado, dejemos un buen testimonio ante los demás. Que cuando nosotros no estemos en esta tierra la gente diga, wow, ese fue un hombre, ella fue una mujer que verdaderamente caminó en integridad. Que en el epitafio de la lápida, si es que nos colocan, puedan decir, este fue un hombre honorable, un hombre que caminó conforme a la palabra de Dios, una mujer recta, una mujer íntegra, una mujer honesta.
Que nuestros hijos puedan decir de nosotros mañana, wow, mi mamá o mi papá realmente fueron unas personas que me dieron ejemplo, unas personas dignas de recordar porque fueron personas íntegras, personas correctas. Eso es importante, mis amados, que no pasemos en esta tierra sin pena ni gloria, que no seamos como cualquier otra persona, que no seamos uno más del montón, sino que marquemos la diferencia. Este personaje, José, marcó la diferencia. No solamente por su forma de vestir, porque es que ahí no está, porque podemos tener una forma de vestir muy bonita, muy pseudo espiritual, pseudo religiosa, pero un corazón lleno de amargura, de odio, de resentimiento, un corazón con malas intenciones, con malos pensamientos. Así que este mensaje nos tiene que ayudar, mis amados. Vamos a prepararnos, vamos a alistarnos para compartir, para llevar la palabra de Dios, para ser personas diferentes, para mostrarle a los demás que sí se puede cambiar, que Cristo cambia vidas, que podemos caminar en integridad como Dios manda. Por lo tanto, mis amados, sabemos que esto hay que pagar un precio, sí. Seamos obedientes a Dios, seamos valientes y seamos perseverantes. Porque si nosotros caminamos conforme a esas virtudes, un día nuestros sueños se harán realidad. Inclina tu rostro. Vamos a orar al Señor, vamos a decirle, Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das en esta hora para escuchar tu palabra, para escuchar tu consejo, Señor. Hoy tu palabra ha sido sembrada en nuestro corazón. Hoy, Señor, hemos visto este personaje llamado José, que seguramente aprenderemos mucho de él. Hasta ahora, Señor, estamos en la introducción de lo que es la vida de este hombre, y ya con esto, Señor, tenemos muchas cosas importantes para nosotros. Ayúdanos a caminar en integridad, en honestidad, en rectitud. Ayúdanos a ser diferentes, Señor. Que no seamos simplemente unos místicos religiosos, que hablamos muy bonito, que hablamos de Dios, que nos decimos ser cristianos, pero que nuestra vida deja mucho que desear. Que al contrario, Señor, nosotros caminemos en integridad sin importar que los demás se ofendan, que los demás tengan envidia o celos, el problema es de ellos. Guarda nuestro corazón, Señor, para que nosotros no alberguemos en nuestra vida celos o envidia. Si en este momento hay alguien que está escuchando este mensaje y él sabe que tiene envidia por algo o por alguien, él sabe que tiene celos por alguien, Señor, que podamos ser libres hoy de eso. Tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Y una verdad como esta, de cómo caminar en integridad, cómo ser personas que verdaderamente caminamos conforme al plan de Dios, nos ayuda, nos motiva a decir, no tiene sentido que nosotros sigamos en esta tierra llenos de amargura, llenos de resentimiento, de celo, de envidia, como lo hace cualquier persona que no tiene a Dios. Nosotros somos diferentes, nosotros hemos sido cambiados, Dios nos ha colocado un traje nuevo. Ese traje de harapos, de pecado, de inmundicia que nosotros teníamos fue quitado y el Señor nos ha colocado un traje nuevo. No manchemos ese traje, caminemos verdaderamente en integridad, en rectitud, y nos vamos a dar cuenta que un sueño que Dios nos ha dado en nuestro corazón, ese sueño que el Señor ha colocado en nuestra vida, un día se hará realidad. Y aunque los demás no crean en nosotros hoy, aunque los demás se burlen de nosotros, así como tal vez se burlaron, tal vez como hacían mofa de este hombre José y sus hermanos se burlaban cuando él contaba su sueño, un día tuvieron que quedar callados, agachar sus cabezas y decir, él tenía razón. Que un día la gente también vea el respaldo de Dios en nuestras vidas y que puedan decir, verdaderamente ellos caminan en integridad. Verdaderamente Él es un hijo de Dios, ella es una hija de Dios. Todo esto para la gloria tuya, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados y amadas, que Dios les bendiga, que el Señor les guarde, que tengan un excelente fin de semana, que Dios los cuide. Yo les animo, sigamos adelante, hay muchísimas cosas más para aprender. Próximo domingo nos encontramos en nuestro servicio dominical y ahí vamos seguramente a seguir tratando la vida de este hombre José. Muchísimas bendiciones a todos, que Dios les guarde, que Dios siga protegiendo sus vidas, que Dios siga protegiendo sus familias y que tengan el mejor de los días. Muchas bendiciones a todos, mis amados. Cuídense mucho, por favor.